muchas veces toda esa influencia que tenemos en nuestra cabeza, por así decirlo, no nos damos cuenta que está ahí y hace que no razonemos como debiéramos en situaciones distintas. O sea, digamos que nuestra precondición, por el motivo que sea, no nos hace ser lo más imparcial posible. Entonces, son temas que van juntos. O sea, el neuromarketing, por ejemplo, toda esa información que recibimos día a día, cuánto es realmente la que podemos nosotros seleccionar, la que seleccionamos también está predispuesta por cómo somos nosotros y por nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Luego, Bienvenidos al podcast de la World Youth Academy, el cual inspira a jóvenes líderes y futuros tomadores de decisiones para hacer un impacto más significativo y para hacer un mundo más educado y pacífico para todos. Aquí discutimos lo que realmente es importante cuando se trata de la carrera, la vida profesional y la educación. Y debido a que la educación está evolucionando, todos necesitamos conocimientos confiables y actuales de los líderes y expertos que están impactando. Diviértete y aprende junto a Ramiro Murguía, un joven emprendedor, fundador y director de la World Youth Academy, y mejor conocido por su impacto y contribución a la educación en el mundo. Comencemos. Primeramente, lo importante, agradecer tu tiempo, Elvira. Gracias por tomar tu tiempo para hacer este primer podcast para la World Youth Academy. Estoy muy honrado porque, además de ser mi amiga, has estado apoyando mucho la academia desde el inicio. Y si bien hemos estado creciendo juntos profesionalmente uno al otro, nos hemos apoyado y bueno, agradecerte nuevamente. Yo digo gracias porque me encanta el proyecto, me encanta la idea y lo mejor de todo, no solamente aprendo, sino que me divierto. O sea, lo combina todo para mí. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, últimamente estás trabajando en un tema, para mí es sumamente importante, a veces mal entendido, a veces no tomado tanto en cuenta, pero es importantísimo. Usado en los negocios, usado en la política, en la diplomacia. Cuéntanos acerca de lo que estás haciendo últimamente y sí, bueno, cómo lo podemos combinar. Siempre hay como época en la que se combinan palabras, se usan buzzwords. Se usan, se ponen de moda y se abandonan, ¿no? Entonces, este tema toca varios puntos que son importantes y que van juntos. El punto principal son lo que yo denomino, o lo que se denomina unconscious bias. O sea, esos sesgos cognitivos se llama. O sea, cada uno de nosotros viene de un sitio distinto, de un país distinto, con una influencia cultural distinta, nuestra familia nos educa de una forma, la universidad, y esas son experiencias que sin querer las tenemos. Y cuando salimos ahí fuera a trabajar, a estudiar, a trabajar en equipos internacionales, como sea, muchas veces toda esa influencia que tenemos en nuestra cabeza, por así decirlo, no nos damos cuenta que está ahí y hace que no razonemos como debiéramos en situaciones distintas. O sea, digamos que nuestra precondición, por el motivo que sea, no nos hace ser lo más imparcial posible. Entonces, son temas que van juntos. O sea, el neuromarketing, por ejemplo, toda esa información que recibimos día a día, cuánto es realmente la que podemos nosotros seleccionar, la que seleccionamos también está predispuesta por cómo somos nosotros y por nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Luego, cuando hablamos de interculturalidad, international teams, ya sea en crisis, ya sea en equipos, trabajando, porque claro, hoy en día, ¿qué no es internacional? ¿Quién no tiene un compañero de otra ciudad, otro país, otro continente? Bueno, en mi pueblo no hay muchos. En el mío hay muchos turistas y muchos estudiantes, pero cuando sale un poquito de tu zona de confort y ya encuentras a gente de otro sitio, por así decirlo. Entonces, todo eso va junto. Es un conjunto de cosas que a veces no nos hacen razonar como debiéramos en situaciones que nos ponen un poco a prueba en una crisis. Entonces, de eso se trata los sesgos cognitivos, en inglés dicen unconscious bias. Hay como más de 170. ¿Cuáles crees que son los 10 o 5 unconscious bias? Los más... Sí, los que, por ejemplo, todo el mundo dice que hay unos 25 muy importantes en las ventas que los ves inmediatamente en Amazon, por ejemplo. En Amazon ves las referencias, los precios. Cuéntanos acerca de eso, de negocios. Uno que descubrí,
que me pareció muy interesante. El gobierno de Australia tiene un equipo que trabaja con ellos con el tema de resiliencia, cómo tener siempre energía suficiente para manejar una crisis, porque eso suele quitarnos mucha energía, ya no solamente en la cabeza, sino todo, ¿no? El grupo, la gente, es una situación muy estresante. Por eso la resiliencia es importante. Hablan de 3, es decir, en inglés, porque está el documento en inglés. Una es, y traducir sería horrible, una sería la anchoring bias, es como la de el ancla, el bias, el sesgo del ancla. Es cuando te dan una información, la tomas por válida y todo lo demás la basas en ella. Entonces, tú te anclas a esa información como si fuera la correcta y no piensas si está bien, si está mal, y todo lo que viene después, todo el desarrollo del tema, del problema, parte de una información que no pones en duda. Esa sería una de ellas. Otra sería el confirmation bias, el sesgo de lo que es la confirmación, en la que se trata solamente, te dan una información y como está bien contigo, como está, aunque tú no lo sepas, está de acuerdo con tu forma de pensar y de ver las cosas, la tomas por válida y no te planteas si está bien o mal. Entonces también digamos que lo que viene después va a estar de alguna forma sesgado porque has tomado por válida una información sin plantearte realmente si está bien o mal. O no. Y la tercera sería la de yo lo llamo la del superhéroe, aunque no está bien dicho, es la de yo sé más que tú, yo puedo hacerlo todo. Los que son super confident. O sea, no me pongas en duda, mi punto de vista es el correcto, por favor, tómatelo en serio. Y entonces no permite una discusión y no permite un avance porque su opinión es la correcta y las demás son erróneas. Esos serían, por ejemplo, 3 que yo he visto en un paper del gobierno de Australia. Y se pueden aplicar no solamente a crisis políticas, sino en management. ¿Cuántas veces nos encontramos con un manager que, no, esto se hace así y no quiero saber tu opinión? O yo esto lo he hecho antes y lo conozco mejor que tú, así que tú no sabes a lo que estás hablando. Lo puedes aplicar a todos los campos. Esos serían, por ejemplo, 3 que se pueden aplicar. Ahora, en el tema de análisis de conflictos, por ejemplo, digamos, tenemos un team que está tratando de analizar un conflicto internacional, por ejemplo, en nuestros trainings. Nuestros trainings son trainings multiculturales. Hay personas que vienen de los 5 continentes en un solo team y cada quien está infectado, digámoslo así, de unconscious bias o de sesgos cognitivos. ¿Cómo lidiar con ese problema? Ya de antemano va a haber y ya hay un choque de diferencias de idiomas. ¿Cómo lidiar? Sí, ¿cómo ponerlo? A veces la solución más fácil es la más sencilla. Y la palabra mágica que se usa mucho, pero no se emplea, es comunicación. Entonces, en ese grupo de personas tiene que haber alguien o varias personas que se encarguen de averiguar de dónde viene la gente con la que vamos a trabajar, intentar conocer un poco su pasado en la medida de lo posible, incluso entrando en contacto con ellos con una serie de preguntas que te contesten para tener una especie de resumen, ¿no?, de protocolo y conocer un poco más a la persona en sí. Y a ofrecer lo que también llaman como una zona de seguridad psicológica. Puedes hablar sin que nadie te critique, sin que te miren raro y sin que sientas que no debes de decir algo, ¿no? Siempre en una base de respeto y hablando como personas normales, como por así decirlo. Una zona de seguridad e intentar conseguir la mayor información posible de las personas que puede. Claro, no somos ni la NSA, no somos la CIA, pero toda esa gente, los servidores están llenos de información sobre personas, no hablamos de Facebook, para poder perfilar de la mejor forma posible a personas, conflictos, problemas y cómo solucionarlos. Eso sería lo más importante. El tiempo apremia a veces, no tenemos el tiempo suficiente para comunicarnos, pero un poco de conocernos, hablemos y sobre todo decir claro qué es lo que más te gusta y dónde ves tú el mayor problema, que la gente sea sincera. Porque entonces será más fácil hablar los unos con los otros y eso también, al ser un equipo internacional, genera más ideas para solucionar un problema. También se habla en los negocios, esto también ahora se habla mucho, un equipo cuanto más internacional, mejor. Porque las ideas serán siempre distintas para solucionar un problema que es casi lo mismo, porque cada uno piensa de una forma distinta. Claro, ahora, tú dijiste, primeramente, comunicación. Sí.
Suena obvio, pero no es tan obvio. No. Define comunicación. Desde mi punto de vista, comunicar es intentar ser lo más sincero posible, de la forma más respetuosa posible y teniendo la menor cantidad de prejuicios posible. O sea, esos 3 puntos para poder entender realmente a la otra persona. Ahora, nuevamente me liga a otra pregunta. ¿Qué son los prejuicios y cómo librarnos? Porque todos somos víctimas y victimarios de los prejuicios. Sí. Ahí, bueno, esa pregunta podemos empezar por religión, seguir con filosofía, continuar con política y sociología y psicología. O sea, y nunca terminar. Exacto. Está en todos lados. Es como el cielo que nos protege. O sea, está en todos lados y no nos lo podemos quitar de encima. Hay personas que están, por su cultura, por su formación y la educación que le han dado, más dispuestas a no tener prejuicios y no sentir que siempre le están como... Yo soy andaluza, por ejemplo. Mi acento, cuando la gente me escucha, hay gente que se ríe porque le gusta y gente que se ríe porque le parece no sabe hablar. Bueno, pues si la gente me dice, me encanta tu acento, qué gracioso, pues yo me río con ellos y encantada. Si vienen y me dicen, por Dios, qué mal habla, pues ya está. ¿Qué voy a hacer? Lo siento, pues no me escuches. Lo que no voy a hacer es empezar a enfadarme y decir, porque yo tengo razón, eso sería una forma abierta de ver las cosas. Es un ejemplo un poco estúpido, pero es que no acompaña en el día a día. Cada uno de nosotros... Todos los días, además, como te levantes mal, no va a ver las cosas bien. Entonces, pensar, reconocer dónde están tus propios errores, porque en el fondo todos no somos racistas, no somos clasistas, pero todos tenemos nuestro punto de... Entonces, intentando ser sincero con la forma de pensar que tú tienes, siempre será más fácil acercarte a los demás. Ahora, vuelvo a la pregunta. En un international team que está tratando de resolver un conflicto internacional, pongámoslo teórico o práctico, ¿cómo empezar a hacer más soft esos prejuicios que ya vamos a tener desde que uno arma ya el equipo ya bien concebido de que, mira, la gordita, el gordito, el flaco, el feo, el alto, el africano, el americano, el mexicano, la española? ¿Cómo tratar de antes, qué consejos, qué dinámica, cómo podemos soft these problems, smooth these problems? Tiene que haber 1 o 2 personas en el equipo que que tengan más cuidado de eso, que averigüen lo que he dicho antes, de dónde viene la gente y luego poner las cosas claras sobre la mesa. Esto ya entramos en lo que es geografía, historia y política. Intentar poner datos sobre la mesa e intentar dejar fuera el concepto de mi país me ha dicho, porque claro, sobre un conflicto de una zona, depende de donde tú vengas, tienes un punto de vista distinto. ¿En qué estábamos platicando? Cómo solucionar un conflicto, qué habría que hacer para que la gente pueda hablar uno con el otro y se arregle el problema. Lo básico, es que muchas veces lo más básico, es que reinventar la rueda es difícil. Entonces necesita gente que realmente tenga ganas de cambiar algo y no se muerda la lengua. En el fondo el problema es que alguien siempre dice, no me atrevo a decir, no voy a abrir la boca. Entonces, por eso tiene que haber alguien en el equipo que haga de oveja negra, como quien dice, y que lleve a la gente hacia adelante cuando empiecen con pequeños conflictos y que ponga las cartas sobre la mesa. Entonces, vamos a hablar de hechos. Geográficamente esta es la zona, este es el sitio, políticamente esta es la situación actual, tiene un pasado histórico que hay que conocer, porque para saber el del futuro y el presente hay que entender el pasado, y con esa base avanzar. Y una persona que lleve a la gente hacia adelante, que tenga la resiliencia, la cabeza, la energía, para poder llevar al equipo y que no se desvíen con pequeños conflictos, pequeñas tonterías que tenemos todos. Por eso, reinventar la rueda es difícil. Son las personas las que hacen que realmente las cosas cambien. Claro. Entonces, dices... Comunicación, primeramente. Sí. Segundo, hay que saber un poco el background de las personas que van a participar. Tercero, liderazgo, que haya alguien del equipo liderando cuando el team get stuck, se quede en un solo sitio, en una sola discusión, un liderazgo para moverlos hacia adelante. Y tercero, reglas claras. Sí. ¿Qué es lo que se permite, qué no se permite? Y es como en religión, cuando uno se confiesa con el cura, o cuando vas al médico y no puede hablar sobre tu problema, o un abogado. Zona de seguridad, que lo que pasa ahí dentro se queda ahí dentro, que la gente pueda hablar abiertamente, porque muchas veces el problema, hay una cámara, hay un audio, hay alguien que va a hablar
decir que lo que hablamos aquí se queda aquí para que tengan esa libertad de decir lo que realmente piensan dentro de lo que es buena forma, buena conducta, sin faltar el respeto, es fácil. Pero permitirle a la gente decir, oye, tengo una duda, no sé, perdona que te diga esto, pero hay que decirlo. Porque hablar políticamente correcta, de forma políticamente correcta, para solucionar una crisis es un error. Porque solamente se van a decir las cosas que queremos escuchar y no las que se necesitan escuchar. Por eso. Ahora, ¿podrías darnos un caso, por ejemplo, en diplomacia, otro caso en política que se hace o ahora, de unconscious bias? Ahora hay mucho, porque estamos rodeados de ello. El Brexit. Unos dicen que es por racismo en el fondo, que digan lo que digan, se tratan de una forma de querer irse de Europa porque están hartos de nosotros. Entonces dice, o sea, según la estadística, la gente menor de 30, 25 años quiere quedarse, la gente de más de 50 años que vive fuera de Londres, lo que es la zona ya rural, quieren irse. ¿Por qué? Porque esa gente, hay personas como Nigel Farage, que le han dicho que Europa es malo porque quitan puestos de trabajo, vienen inmigrantes, la gente joven no nos entiende, Inglaterra ha sido una gran nación, la Commonwealth, el mundo no ha pertenecido. Esos son en el fondo bias que la gente se ha querido creer por un falso orgullo. Ese sería un ejemplo. Otro, pues por ejemplo, el ejemplo que creo que todo el mundo conoce algo, Israel, con la zona de Oriente Medio y la diferencia que hay de si esto es de Palestina, esto es de Israel, tú me has quitado, ese terreno era mío, el West Bank, donde están construyendo, pero eso, unos dicen, pero es que tú me dijiste a mí que antes, luego sale Hamas diciendo, no, pero antes esto era nuestro y el acuerdo no se ha llevado a cabo, y luego dice Israel, pero no han caído bombas vuestras y habéis matado a civiles, no sé. Y entonces lo uno con lo otro, porque el tú me dijiste es que yo te dije, porque esto viene de antes. Esto viene de antes, de lo que me has enseñado y lo que yo ya tengo aquí, porque no creo que vayas a cambiar. Ahora que recuerdo, una de las características del conflict analysis, de los conflict analysis training que nosotros damos, es never go local. Nunca trates de jugar como un local, porque si no te vas a contaminar y vas a contaminar tus bias y no vas a tener un proper... no vas a ser objetivo. No vas a ser objetivo. La objetividad se pierde. Entonces, never go local es una de las características. Es curioso porque cuando quieres, por un lado te dicen que tienes que hacer inmersión cultural para entender el país y la gente, pero por otro lado, como tú dices, no te metas demasiado porque siempre vas a tener un color. Digamos que te vas a colorear del barrio de color verde, de la zona de color rojo, y eso va a hacer que dejes de ser objetivo. Te va a crear muchos enemigos porque van a pensar que es que no lo entiendes. Sí que lo entiendes, pero no compartes su idea. Y por eso es importante mantenerse neutral. Y creo que eso también es muy difícil y se necesita mucha resiliencia para no dejar, incluso cuando estás en un equipo, cuando tú eres el encargado de que la gente se entienda, no dejarte llevar por esas ideas que te van dando los unos compañeros, los otros compañeros. Es lo más difícil, donde más fuerza se necesita y lo que más cansa. Elvira, para cerrar, vas a estar con nosotros del 20 al 24 de julio de este año en Viena, Austria, en nuestro diplomado. ¿Qué vamos a aprender de ti? A intentar ver las cosas de forma realista para que realmente funcionen. Si hay una cosa que yo odio es la teoría sin gente que tiene cierta práctica o que no quiera llegar a una solución. Entonces muchas veces las cosas que se dicen son muy básicas, parecen muy básicas, pero alguien tiene que venir y decirte por esto y por esto para que tú te digas, lo entiendo, ahora sé lo que me están diciendo. Entonces una forma lo más basada en la realidad y en el día a día posible para llegar a solucionar una crisis. No nos vamos a poner a hablar las discusiones de resoluciones de la ONU del 2019 porque ninguno estamos en la ONU, no estamos hablando con ellos, pero en nuestro día a día, en nuestro trabajo, ya sea también en nuestro departamento de lo que tú quieras, sí que podemos hacer un cierto cambio para avanzar. Y de esos pequeños cambios se aprende para ir cada vez a mayores. Última pregunta es, ¿qué le aconsejarías a un muchacho o muchacha, a una joven o un joven que está por entrar al mercado laboral, de una experta como tú que ha estado en el mercado laboral por allá por algunos años, ha estado trabajando en más de 3 países?
¿qué consejos podrías darle a un joven que tiene 23 años saliendo de la universidad, que tienen ganas de explorar el mundo? Pues hay que tener, como decimos en mi tierra, un poco de cara dura. Hay que ser un poco echado para adelante. Y eso que dicen tantas veces, de que te dicen no, 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 y 1000 veces, que mandan 1000 currículums, no te llama nadie, no te quiere nadie, bueno, pues van a tener que mandar 1000, 1100 y 1200. Porque esto es como tu familia o tu pareja. A ti no te gusta cualquier persona, ni todo el mundo es tu familia. Encontrar tu hueco va a ser difícil. Y en mi experiencia también es importante los idiomas. Si no tienes más idiomas, el inglés tiene que ser básico y bueno para poder entenderte donde quiera que estés. O sea, si eres hispanoparlante, tienes la suerte de hablar casi con 1 billón de personas, pero aparte hay un mundo enorme con el que no te vas a poder comunicar. Es muy importante. Y luego a veces empezar de pequeño, aunque parezca una tontería, pero si te gusta, hazlo, porque te va a divertir un poquito y vas a aprender más, que estando en un sitio donde crees que vas a avanzar más, pero no te gusta, no vas a aprender nada. Y networking. Sal fuera. Gente. Y cuanto más, mejor. Bueno, muchísimas gracias, Elvira. A ti. La verdad es que fue un gusto haber platicado contigo. Ojalá no sea la última. Podríamos estar días hablando. Sí, lo sé. Con gusto. Vamos a ver si lo podemos repetir. Sí. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente y la verdad muy honrado de que este haya sido nuestro primer podcast contigo. Y los que nos quedan. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo y bueno, pues sigan los canales de la World Youth Academy en español. Vamos a iniciar una serie de podcasts y cualquier comentario, cualquier sugerencia, temas de los que quieren que hablemos, nos los pueden escribir en los comentarios y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros aprendiendo, elevando tus pensamientos para alcanzar metas más grandes. Recuerda que un buen profesional empieza por ser una buena persona. Así que te esperamos en nuestro siguiente podcast. Y si tú eres de los que buscan nuevas experiencias para crecer aún más y poder impactar en tu comunidad, te esperamos en nuestros programas presenciales de la World Youth Academy. En estos programas nos importa involucrarte al escenario internacional, inspirarte y conectarte con profesionales y expertos en el área de tu interés. No olvides compartir este podcast con las personas que quieres impactar y seguir a la World Youth Academy en todas sus redes sociales. Muchas gracias y nos escuchamos nuevamente.